Bueno, vamos a comenzar el webinar de hoy. ¿Me escuchan bien? Ahí se me pueden decir por las pantallas o levantar las manos. Súper. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Hoy en día tenemos otra sesión de webinar sobre la discusión de la política de IA. Les dejamos la breve encuesta, que dejamos el link en el chat, y vamos a comenzar en estos momentos. Entonces, esto es una serie de webinars que hemos estado haciendo en el marco de la política de inteligencia artificial, que lleva a cabo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través del equipo Futuro. En representación de este equipo está Carlos Ávila, quien les habla, y José Antonio Gurí también, que les va a presentar sobre la política. Hemos tenido ya primero un webinar asociado a inteligencia artificial, capacitación y reconversión para los nuevos tiempos. Hoy tenemos uno asociado a inteligencia artificial y medio ambiente, que es IA Verde y Expedición Tara, Magallanes, para analizar la relación entre biodiversidad y clima. Y la próxima semana tendremos el último webinar de esta tanda asociado a la adopción de inteligencia artificial en la industria chilena. Algunas consideraciones previas. Nosotros con José Antonio estaremos moderando la sesión, pero también habrá personas que estarán en el chat moderando y ordenando las preguntas y comentarios que tengan los invitados. La opción para poder participar es pedir la palabra y levantar la mano a través de la plataforma Zoom, y cuando sea su turno nosotros habilitaremos su micrófono para hablar. Y la opción 2 es que nos envíen directamente a nosotros, como está habilitado el chat, las preguntas, y de esa manera nosotros podemos transmitirlas a los expositores. Cualquier falta de respeto, y eso es súper importante, o intento de Zoom bombing, será eliminado de la sesión, así por favor mantengamos el respeto. La agenda que tendremos para hoy es bastante interesante, con dos grandes expositores, pero empezaremos primero por la presentación de la política de inteligencia artificial. De 18:15 a 18:30 tenemos la presentación de Nayat Sánchez, que es directora del Centro de Investigación INRIA Chile, y luego tendremos la presentación de Alejandro Mas, que es director del Centro Momento Matemático de la Universidad de Chile. Luego, entre 18:45 y 19:30, tendremos una conversación abierta donde podrán participar con sus preguntas, comentarios, etc. Sin más, los dejo con José Antonio Gurí, que es coordinador del plan de trabajo de IA del equipo Futuro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. José Antonio, la pantalla es toda tuya. Gracias, Carlos, y gracias a todos por conectarse a este quinto webinar ya. Y vamos cambiando los temas, como hemos estado conversando sobre distintas cosas relacionadas a inteligencia artificial, y hoy día nos toca inteligencia artificial relacionada al medio ambiente. Así que yo voy a partir haciendo una breve introducción. Los que ya han estado en los próximos webinars les parecerá conocida, los que no, bienvenidos, y así pueden conocer un poco más del proceso que estamos llevando para construir la política nacional de inteligencia artificial. Muy a modo introductorio y un poco como para motivar esta sesión, la inteligencia artificial, como algunos sabrán, no es algo que es realmente tan nuevo, sino de hecho el término, el concepto de inteligencia artificial fue acuñado en 1956 en una conferencia, pero ya mucho antes se estaba hablando de los robots en obras de teatro y la literatura, y en particular en este año cumple 100 años la palabra robot. Entonces es algo que viene dando vuelta de distintas formas ya hace bastante tiempo. Y en ese sentido despierta muchas cosas, se entiende de formas distintas, e incluso a nivel de política pública las definiciones muchas veces no son necesariamente las mismas, y por eso hay que partir quizás contextualizando qué vamos a entender un poco por inteligencia artificial. Y en eso queremos hacer una definición que es muy amplia y después estrechar en cierto campo. La definición amplia es que vamos a pensar en la inteligencia artificial, y en especial porque no hay un consenso general sobre su definición, cuando una máquina es capaz de procesar datos y influir el ambiente, cómo lo haría una persona, y en procesos que requerirían inteligencia. Y esto es súper genérico, pero en el fondo es cuando un proceso basado en máquinas emula la inteligencia humana en cierta forma. Sin embargo, la inteligencia artificial hasta ahora es una inteligencia artificial estrecha, que es capaz de hacer una cosa muy, muy bien, pero cuando uno la cambia a algo más o menos distinto, no es maleable como es la inteligencia humana, y la inteligencia artificial general que uno se imagina como Yo Robot o Terminator es algo que está bastante lejano, al menos por ahora. Lo que sí es que, y que esto volvemos a ampliar también, estamos viendo la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general,
Y esto es porque es una tecnología que influye en distintos ámbitos de nuestra vida y que está en contacto con nosotros en los más variados momentos de nuestra vida. Y en eso hay que ser un poco conscientes que hoy día estamos interactuando con algoritmos de inteligencia artificial constantemente. Y eso hace que en los últimos años, pues, de que ha habido un boom en la inteligencia artificial por las últimas técnicas que se han podido implementar. Muchas de esas venían en el mundo académico de mucho antes, pero la capacidad de cómputo, la cantidad de datos disponibles, etcétera, hizo posible muchas de las técnicas que se habían investigado antes. Y eso ha generado que se ha estimado que la inteligencia artificial va a tener un gran impacto, en especial en la próxima década. Y acá hay múltiples estimaciones, pero por ejemplo esta que habla de la parte económica dice que la inteligencia artificial podría generar un impacto de más de 15 trillones de dólares en el PIB mundial, por distintos motivos. Se hace más eficiente el trabajo, se personalizan más los productos y servicios, se ahorra tiempo, entre otros. Sin embargo, el impacto económico que puede tener no necesariamente se va a distribuir en forma igualitaria entre las distintas regiones, y esto en gran parte por la capacidad tecnológica, el desarrollo y las políticas que han desarrollado las distintas regiones. Y acá podemos ver una predominancia muy grande de lo que puede ser China, Europa, el Asia más desarrollado y Norteamérica, y en cambio en Latinoamérica el porcentaje que nos podríamos llevar en base a esta estimación es mucho menor a lo que podría llevarse otras regiones del mundo. Sin embargo, uno puede pensar también en que haciendo quizás políticas que sean buenas políticas de ciencia y tecnología y en foco en inteligencia artificial, uno podría quizás capturar un mayor beneficio de la tecnología. Y esto en particular uno podría pensar que es lo que está haciendo Israel, que es un país que pese a ser más chiquitito y quizás no tiene en este caso atracción de startups, la misma fuerza que está teniendo China o Estados Unidos, sí aparece bastante importante y considerando su tamaño uno puede pensar que también en gran parte es debido a las políticas que ha tenido relacionadas a la ciencia y tecnología. Sin embargo, la inteligencia artificial no solo tenemos que mirar en el fondo cuál es el impacto económico que puede tener, sino que como es una tecnología de propósito general, es sumamente relevante también pensar en cuáles son los posibles riesgos que tiene. Entonces, no solo nos puede traer muchas cosas buenas, sino que también hay riesgos importantes que van desde riesgos mucho más en el corto plazo, de cómo funcionan los algoritmos, que son capaces de generar sesgos, o de replicar sesgos más bien, que pueden poner en riesgo la privacidad, entre otras cosas, dependiendo de cómo están construidos, hasta ya cuando uno piensa en un futuro, en una inteligencia artificial más general que se revele, pero eso es algo mucho más lejano. Pero sí, por ejemplo, en particular, algo muy importante en cuanto a los riesgos y el impacto que podría tener es el riesgo que existe de automatización y cómo va a cambiar nuestra relación con el trabajo, las tareas que hacemos, y eso es algo que es importante que podamos abordar. Sin embargo, al igual como el impacto económico es algo que no necesariamente está fluyendo tanto hacia Latinoamérica, la discusión sobre los principios éticos y sobre cómo nos vamos a relacionar con la tecnología también es algo que ha estado muy concentrado principalmente en el hemisferio norte, y en particular una publicación de mediados del año pasado muestra que de más de 80 artículos que ellos analizan sobre principios éticos de inteligencia artificial, la discusión está totalmente concentrada en lo que es el hemisferio norte, Estados Unidos y Europa principalmente. Y en enero de este año, Harvard también hace una publicación que identifica 38 sets de principios de inteligencia artificial, y de ellos solo 2 son desarrollados en Latinoamérica, uno en México y uno por una organización chilena. En ese sentido, falta mucho avanzar y es muy importante que desde la realidad latinoamericana y desde Chile podamos tener la discusión de cómo vamos a querer relacionarnos con la tecnología, y esto es importante avanzarlo para que este mapa ojalá se empiece a pintar hacia abajo. Y esto se replica en el desarrollo de las políticas. Esto es un mapa que es antiguo también, es del 2018, de una publicación del BID, y que al principio, en ese momento, quienes comenzaron a hacer estrategias y políticas de inteligencia artificial nuevamente era el hemisferio norte, nuevamente Latinoamérica mucho más atrás, pero ya esto es algo que está empezando a cambiar y distintos países latinoamericanos han empezado a desarrollar políticas, uno de ellos nosotros, con distintos niveles de éxito, distintos niveles de implementación, y esta segunda parte es un gran desafío acá en Latinoamérica el poder dar continuidad a políticas que debieran ser de largo plazo y que debieran ser políticas de Estado. Y en ese sentido, después de desarrollar un análisis, el año pasado el presidente nos encargó al Ministerio de Ciencia de desarrollar una política de inteligencia artificial para el país,
que no solo nos permita acercarnos a poder aprovechar los beneficios que tiene la inteligencia artificial, sino que también permita empoderar a las personas, y esto parte porque conozcamos más la tecnología y nos acerquemos a ella, para poder tener el debate de las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas que nos trae esta tecnología. Y esto es un poco para poder pintar el mapa que les mostré y que realmente como latinoamericanos y como chilenos podamos decir cómo nos queremos relacionar con la tecnología en el futuro. Y un poco el cómo estamos desarrollando y la hoja de ruta que estamos siguiendo. Hoy día estamos en un proceso que ha ido cambiando en base a las distintas contingencias, pero que es un proceso abierto de participación de mesas autoconvocadas. Cualquiera puede reunirse y generar insumos. Y en la página del Ministerio de la Política están todas las indicaciones para hacerlo y ahí nos pueden contactar hasta el 30 de agosto. Y cualquiera puede enviar los insumos que quiera, en el tema que quiera relacionado a la política, para que nosotros lo consideremos en la redacción del primer borrador. Después, junto a eso, tenemos esta serie de webinars que la idea es poder acercar la tecnología a través de distintas temáticas y también dar un espacio para preguntas, comentarios al final, que también permite un poco acercar cada vez más la tecnología y que podamos conversar sobre ella. Y esperamos ya el segundo semestre, después de recibir todos estos insumos en este proceso de participación y poder redactar un primer borrador, que ese borrador sea sometido a consulta pública, sea revisado y finalmente podamos a fin de año tener publicada una política nacional de inteligencia artificial con un plan de acción especialmente para el corto mediano plazo, pero que se proyecte ojalá hacia los próximos 10 años. Y brevemente lo que cubre esta política, y con eso ya le damos el paso a nuestros invitados, son 3 ejes. El primer eje es el de los factores habilitantes, que es lo que nosotros consideramos que es necesario, la condición habilitante para que la política pueda desarrollarse. Y desarrollarse en forma adecuada. Y ahí lo primero que tenemos es que exista capital humano, y capital humano entendido en el amplio espectro, desde que podamos aprender cómo relacionarnos y cómo funciona esta tecnología y las habilidades básicas como son las matemáticas y el pensamiento computacional desde el colegio. Y ahí en adelante, que en el fondo exista un proceso de formación continua, tanto para quienes siguen el camino de la formación técnica, para los profesionales universitarios, y también para quienes se van a tener que reconvertir, pero muy importantemente también necesitamos expertos que puedan hacer magíster y doctorado en áreas relacionadas a la inteligencia artificial para poder, en el fondo, empujar la frontera desde Chile. También junto con eso es los datos, y eso es que podamos cada vez avanzar a tener mejores datos y mayor cantidad de datos, tanto en el sector privado como en el sector público, y generar una institucionalidad para que nos permita trabajar con esos datos en forma adecuada. Y lo tercero también es que exista una infraestructura tecnológica adecuada, que tengamos buena conectividad, que es algo que en el último tiempo hemos visto, que pese a que Chile está bien en la región, quizás no era tan buena como pensábamos, que exista capacidad de cómputo, entre otras cosas. En segundo lugar, tenemos lo que es el mercado mismo de la inteligencia artificial, que es todo lo que va desde la investigación básica, que es toda la investigación en algoritmo, en matemática, que es necesaria para que se puedan generar aplicaciones y todo lo que es la investigación más aplicada. Esto muy en relación también con la industria y cómo se transfiere la tecnología. Y al otro lado, quienes demandan la inteligencia artificial, que esto es tanto desde el Estado, cómo configuramos mejores procesos de compras públicas, pero también desde el sector privado, cómo se adopta la tecnología al interior de la industria. Y por último tenemos el tercer eje, que es un eje bastante heterogéneo y un poco en el que está involucrado también lo que vamos a estar viendo hoy, que es ética, aspectos normativos e impactos sociales y económicos, y es bastante grande. Y ahí vamos desde la discusión ética en temas como la privacidad, como la responsabilidad, como la transparencia, que son discusiones sumamente importantes con esta tecnología, cómo esto se relaciona con distintas regulaciones que existen, que están en proceso o que debieran quizás existir. Y al mismo tiempo vemos como las oportunidades y riesgos que presenta la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Y si uno, por ejemplo, pensara en general en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, uno de ellos es el cambio climático, y en ese sentido queremos ver, y es parte de lo que vamos a conversar hoy día, cómo la inteligencia artificial puede, por una parte, ser una gran oportunidad para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente e investigar con relación a él, pero al mismo tiempo presenta importantes riesgos. Como por ejemplo si se conecta de forma ineficiente con tecnologías de blockchain que puedan consumir mucha energía, podría también impactar importantemente el medio ambiente, entre muchas otras cosas, cuánta energía se necesita para procesar distintas cantidades de datos, entre otras cosas. Y así una variedad de temas que hay que ir revisando, conversando, y que la política no va a resolver todos estos temas, pero sí iniciar esa discusión que es sumamente importante. Y por último, anunciar, y esto siempre lo estamos haciendo, y con eso le damos ya el paso a nuestros invitados, lo que vamos a estar hablando la próxima semana, que es más relacionado a la industria, que es la adopción de la inteligencia artificial en la industria. Y vamos a tener 3 ejemplos
de industrias que están trabajando con inteligencia artificial en distintas cosas y van a contar un poco su experiencia en la relación con la industria chilena. Y con eso le damos el paso ya a nuestros invitados. Carlos. Muchas gracias, José Antonio. Ahí le pedimos a Nayat que comparta su pantalla y recuerde bloquear las rayas que se le puedan hacer. Y por mientras la presentamos, Nayat Sánchez tiene un amplio currículum, así que tenemos que hacer un resumen, así que te pido disculpas si no menciono algo importante. Pero Nayat es graduada en Ciencias de la Computación por la Universidad de La Habana y posee un doctorado en Inteligencia Artificial por la Universidad Carlos III de Madrid. Por eso recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Es profesora de la Universidad Carlos III, fue profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. También entre el 2015 y 2019 fue profesora de Inteligencia Artificial e Interacción Humano-Computador de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. También realizó un postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Y sus aprendizajes van desde la inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet de las cosas, inteligencia ambiental, interacción humano-computador. Tiene experiencia liderando equipos de interdisciplinarios de I+D con partners industriales y académicos, con foco en resolver problemas del mundo real, que tienen alto impacto social, económico, ecológico y tecnológico, y desde el 2018 ella lidera y coordina el Centro de Investigación de INRIA en Chile, y también el mismo año fue nombrada CEO de la Fundación INRIA por el directorio de la misma, y lidera desde entonces el Centro de Excelencia CIRIC, Communication and Information Research and Innovation Center. Nayat, toda la pantalla es toda tuya. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y estaremos atentos escuchándote. Hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, gracias primero al Ministerio por la invitación, en particular al equipo Futuro que está coordinando esta serie de webinars. Para mí es un tremendo placer conversar de la inteligencia artificial, siempre es un tremendo placer y sobre todo en esta intersección con el medio ambiente. Y agradezco también la convergencia en el plató con Alejandro Mas, también con quien tenemos en particular varias líneas en las que estamos cooperando relacionadas también con este tema que vamos a tocar. Entonces, bueno, por alguna razón esto he perdido el control. Vamos a ver. ¿Consiguen ver la pantalla? Sí, la vemos perfecto. Ahora. Ahí, sí. Ahora sí. Genial. Ahora sí. Y he querido traer a colación como primer slide, introducción, que es un poco como estaba terminando José, que tiene que ver con todo este pacto mundial, en el fondo, por el cambio climático. Y voy a traer a colación un poco el Green Deal, europeo, de que se habla tanto recientemente, justamente por colocar dos temas de los que vamos a hablar en el seminario de hoy. Justamente que son dos temas o dos áreas en particular en las que no son todas, pero en las que se enfoca también digamos, este Green Deal o este pacto por la neutralidad climática, digamos, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con el pacto por una tecnología que sea realmente ecoamigable, digamos. Y el segundo punto está relacionado claramente con la biodiversidad. ¿Por qué con la biodiversidad? Bueno, claramente porque la biodiversidad es esencial, una parte esencial en la estrategia de mitigación general de cambio climático. Entonces, esto lo traigo a colación como para introducir el por qué estamos hablando de Green AI, y ahora voy a introducir qué cosa es Green AI y por qué lo vamos a enlazar también después con biodiversidad como dos líneas, digamos, prioritarias dentro de todo. Entonces, para entrar en materia, quisiera colocar un poco de contexto, y en particular tiene que ver con la computación, en particular con la inteligencia artificial, que todos saben que son elementos esenciales en cualquier intento, en el fondo, de solución ecológica o sustentable, ¿no? Y esto se aplica tanto probablemente a la biodiversidad como es algo que va después Alejandro más a comentar en su charla, como también, por ejemplo, a la generación de energía o a la optimización de layouts o al modelado de viento y olas, o sea, en fin, o a cualquier desafío en el fondo de operación de cualquier planta, por ejemplo, de energía verde.
Entonces hemos extendido que podemos usar herramientas computacionales de última generación para resolver estos problemas y nos hemos pasado años investigando métodos eficientes y óptimos para justamente generar energía verde. Sin embargo, poco se ha hablado del impacto de la computación y en particular de la tecnología de información en general en el medio ambiente. Y las previsiones indican que la tecnología de la información, o sea, van a representar y van a consumir entre el 20 al 50% de la energía eléctrica total para 2030, ¿vale? Y esto es un número bastante exagerado. Si vemos aquí las tendencias de esta gráfica, o sea, justamente el valor esperado es algo como el 20%, ¿ya? Y la línea verde sería, pues, digamos, como el 50%. Y, por ejemplo, es tan paradójico que hablamos muchísimo, por ejemplo, del impacto que tienen pues, los vuelos, digamos, no sé, tomar un avión y el impacto en CO2 que esto tiene. Sin embargo, el uso de las redes sociales, se estimó que en el 2015, por ejemplo, representó un 2% de las emisiones de CO2, o sea, más incluso que la industria aeronáutica. Entonces, hay una gran paradoja, digamos, en todo esto, que está relacionado un poco con comprender, o sea, justamente el impacto que tiene toda la tecnología y la paradoja que representa, cuál es el impacto que tiene en el fondo la computación en particular, ¿ya? Entonces, en particular, gran parte del aumento de todo este consumo viene, digamos, por la explosión de la inteligencia artificial, en particular de los métodos, podemos decir, de machine learning, de deep learning, etcétera, que son en el fondo métodos que no aprenden de un conocimiento formal a priori, sino de un conjunto de experiencias previas, ¿no? Un conjunto de datos. Y los métodos en el fondo de machine learning han progresado, y esto lo sabemos, a niveles más altos que el resto, probablemente que los métodos de inteligencia artificial, y han resuelto, bueno, grandes problemas asignados, por ejemplo, a la inteligencia artificial simbólica, como los problemas de estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, esto significa, en el fondo, que esta área también ha revolucionado y ha podido revolucionar, y la revolución en esta área se debe fundamentalmente a tres componentes, y estos son los tres componentes. Primero, en el avance a que tenemos hoy mejores modelos, ¿ya? Tenemos mejores modelos, esto significa que en los últimos años hemos sido testigos del desarrollo de modelos sustancialmente mejores, que pueden capturar la complejidad grandes de problemas, o sea, de una manera altamente eficiente. Tenemos, por otro lado, mejores hardware, ¿ya? Y eso se refiere principalmente al desarrollo en términos de la GPU, que son unidades de procesamiento gráfico que inicialmente se pensaron para presentar en el fondo gráficos de computadora, en particular para el uso de videojuegos. Y es por eso ahora, y justamente por eso representan el sustrato justamente del hardware sobre que se usa para procesar, entrenar todos los modelos de redes neuronales, machine learning, etc. Y por otro lado, tenemos mejores conjuntos de datos, ¿ya? Entonces, mejores conjuntos de datos, hace falta tener conjuntos de datos nuevos, hay un gran, importante esfuerzo a niveles de gobierno, incluso a niveles también de asociaciones y de empresas también en liberar grandes conjuntos de datos, buenos y desafiantes. Tenemos un gran ejemplo ahora con el COVID, o sea que se ha generado un gran dataset de bien público que contiene, pues más ahora mismo está creo que en 130.000 artículos científicos relacionados con el COVID. Y es justamente esto es importante para desarrollar nuevos enfoques, para en fin, para trabajar de manera en conjunto y en particular gracias también a las GPUs y el hardware, o sea, muchos problemas que estaban también fuera del alcance, digamos, de la resolución a niveles normales, o sea, digamos, usando la CPU ahora mismo podemos usarlo, pero sin embargo los GPUs también son grandes consumidores de energía. Entonces aquí, en esta gráfica, lo que vemos en el fondo es una progresión que en la medida que se ha ido avanzando y se ha ido progrediendo en el estado del arte, hemos podido ver cómo hay un crecimiento exponencial del consumo de recursos, que es lo que está representando aquí, y ojo que la escala es logarítmica. No creo que tenga con esto del COVID explicarle a nadie que es una escala logarítmica ahora, supongo. Pero hay un estudio reciente, en el fondo del Instituto Allen AI,
la Universidad Carnegie Mellon y de la Universidad de Washington juntos, donde se plantea justamente este problema y se estima, en el fondo, la base computacional para la investigación en inteligencia artificial se ha duplicado, ¿ya? Y no solo se ha duplicado en pocos meses, sino que en el fondo ha resultado en 5 años, en un aumento, en 6 años, en un aumento de 300.000 veces, ¿ya? Entonces esto es en el fondo algo importante, pero en el fondo también es dramáticamente triste y está en el fondo lejos también de lo que debería ser pues una investigación democrática, inclusiva, o sea, que en el avance en el estado del arte de una investigación de un área depende en el fondo de la cantidad de recursos de los que accedemos y consumimos, ¿ya? Entonces aquí hay una gran paradoja. Esta gráfica en el fondo también está mostrando que es aún más evidente cuando analizamos la generación del footprint de CO2, la generación de carbono derivada de crear un modelo. En particular, este modelo que está aquí, que es el modelo Transformer, es uno de los resultados recientes y más importantes, ¿no? Entonces, aquí justamente lo que se está mostrando es el equivalente al entrenamiel de este modelo, Transformer, que es un modelo de procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, comparado con el footprint de un vuelo ida y vuelta, por ejemplo, Nueva York-San Francisco, de un pasajero, o por ejemplo, comparado con toda la vida útil de un carro, ¿verdad? Entonces, claro, evidentemente aquí se demuestra que esto está bastante desequilibrado. En cualquier caso, en esta tabla se puede ver la relación también entre la cantidad de energía, entre también la huella de carbono y por otro lado en el costo, ¿ya? En el costo que vemos cómo se va disparando también progresivamente. Y también es importante decir que todos estos modelos no solo van consumiendo energía cuando están siendo entrenados, sino que también son también una fuente más grande de consumo de energía, proviene después en su implementación. De hecho, NVIDIA estimó el año pasado que del 80 al 90% del costo de un modelo está justamente después, en las inferencias que hacen en el entrenamiento, ¿vale? Entonces, está claro que la solución, no hay una solución para esto y que la solución, primero, este no es un problema simple a tratar, es una solución que no pasa solamente por aplicar inteligencia artificial para resolver realmente los desafíos del mundo para que sea ecológicamente viable, sino también hay que hacer esa mirada hacia el interior de la inteligencia artificial para saber cómo podemos desarrollarla de una manera ecológicamente viable, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos un enfoque más holístico, necesitamos en el fondo comenzar a pensar en modelos que sean autoadaptados y que puedan equilibrar probablemente esa relación precisión y eficiencia que siempre los cientistas de la computación estamos buscando, así como probablemente también otras métricas que puedan promover en el fondo pues la democracia, el acceso, la inclusión también a la investigación, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Es que la solución es una solución que es una solución en el fondo multicomponente, el problema es un problema bastante complejo y que implica revisitar bastantes componentes de un sistema, ¿no? Entonces, desde el hardware, hay que revisitar desde el sustrato, el hardware, las plataformas de cómputo, las plataformas en particular de computación en la nube, en particular cómo hacemos nuestras experimentaciones, cómo hacemos nuestros modelos, cómo hacemos que nuestros modelos se adapten también a la complejidad de los problemas y que de alguna manera no necesiten arquitecturas excesivamente complicadas y que consuman excesivos recursos, y que finalmente se pueda converger al reuso de modelos, a transferir en el fondo modelos que son entrenados de un dominio a otro, y que a partir de eso podemos de alguna manera también abordar el problema de este enfoque holístico y con múltiples pasos. Entonces, en el fondo, el mejor hardware claramente pasa por, comenzando por este nivel. Aquí hay que repensárselo todo. Y básicamente es poco probable que podamos deshacernos de las GPUs. Justamente en el punto en el que estamos, en el momento de entrenamiento probablemente de los modelos de inteligencia artificial, pero en el momento de uso sabemos que existen alternativas, por ejemplo, como las FPGA, y esto es algo bastante técnico, pero existen las FPGA, existen los procesadores ASIC de conjunto de instrucciones específicos de aplicación, que pueden ser, en el fondo, alternativas, ¿ya? En la toma de decisión para
trabajar también con algunos modelos. Y de manera similar podríamos usar, por ejemplo, computación también de baja precisión, relajando también la calidad de la representación esta de los números flotantes. Eso es con relación al hardware. Con relación al escalamiento, al self-scaling y el cloud computing, está claro que las instalaciones informáticas que se pueden poner a disposición, ponen a disposición en el fondo recursos compartidos, y esto es súper correcto, pero realmente hay que permitir el equilibrio en el fondo inteligente y la reutilización de la potencia informática, y esto también es algo importante, y hay que tener en cuenta no solo pues programar de manera óptima los tiempos de computación dependiendo de las horas del día para garantizar, por ejemplo, que las máquinas se utilicen a un tiempo óptimo, como también, por ejemplo, se puede usar la computación en la nube para promover también la computación y que los recursos se distribuyan en áreas, por ejemplo, que consuman fuentes de energía renovable, para moverse en el fondo del planeta e irse adaptando en el fondo en la medida de que haya disponibilidad de energía. Por otro lado, con relación a la experimentación más inteligente, está claro que cuando se trata de inteligencia artificial y se trata de modelos de inteligencia artificial que usan muchos hiperparámetros, realmente hay un gran tema con encontrar la configuración correcta, ¿ya? Entonces hay que realmente intentar encontrar ese balance entre la configuración correcta de los hiperparámetros y probablemente justo ahí donde se consume más energía. Y esto implica ejecutar el mismo método, por definición también, en diferentes configuraciones de hiperparámetros, ¿no? Esto es justamente lo que hacemos. Y esto se hace normalmente usando una clase de enfoque, o sea, simple, por ejemplo, como el grid search, ¿ya? Entonces luego, justamente esto es un problema de optimización, esto es un problema complejo y esto es un problema que es en P-Hard. Entonces aquí tenemos un gran tema porque necesitamos también revisitar y extender los métodos y los métodos de optimización, justamente con enfoques, por ejemplo, quizás evolutivos, genéticos, etcétera, que puedan aplicarse para limitar el proceso de búsqueda de hiperparámetros en áreas de alto potencial. En el fondo, que se necesiten, por ejemplo, pues, poblaciones de individuos más pequeños y por tanto menos energía o más energía, etcétera. Luego tenemos por otro lado el self-adaptation, que podemos pensar que también es otra técnica que podemos usar en todo este proceso holístico, ¿ya? De selección de métodos a aplicar. Y una forma de superar en el fondo el inconveniente de los enfoques evolutivos, esto que colocaba en el slide anterior, es buscar métodos que se adapten o se autoadapten, ¿no? A su complejidad, ¿no? O sea, se adapten automáticamente a la complejidad del problema que están resolviendo, y esto es algo bastante importante. Por ejemplo, las redes neuronales, como ellas están basadas en la teoría, o sea, las redes neuronales que están basadas en las teorías de resonancia adaptativa, por ejemplo, las GAN, las Growing Neural Gas, tienen reglas para, por ejemplo, adaptarse a la complejidad del problema, y esto es algo importante porque hasta to the best of my knowledge, esto todavía no se ha estudiado en el contexto del aprendizaje profundo, y esto es algo, por ejemplo, probablemente algo importante para avanzar en el estado del arte en aras de ganar eficiencia en el uso de todas estas técnicas. Luego tenemos la parte del reuso de modelos y la parte de transfer learning. Está claro que el aprendizaje y el transfer learning, el aprendizaje por transferencia, o sea, reutiliza en el fondo el conocimiento que ya está adquirido al resolver un problema para reducir el esfuerzo en otro, ¿no? Entonces la idea es poder utilizar un modelo que ya fue entrenado para una tarea similar, ¿vale? Diferente, por ejemplo, si este modelo fue entrenado para clasificar, no sé, autobuses, que pueda ser reutilizado para clasificar, por ejemplo, camiones, ¿no? Este tipo de cosas. Y es muy claro y aplicable justamente a la clasificación de imágenes en ese sentido. Y luego tenemos la parte del Active Learning, que también podemos aprovechar justamente el aprendizaje activo, el Active Learning, o sea que en el fondo lo que usa es, usa todo el tiempo, pues se aprovecha en el fondo del usuario para conseguir una precisión en el fondo en las etiquetas, y si esto se selecciona probablemente de manera cuidadosa, esto tiene resultados importantes, ¿vale?
Entonces, en el caso, no sé cómo voy de tiempo y probablemente ya me pasé, pero para no robarle 2 minutos más a Alejandro, nosotros en INRIA tenemos 40 equipos de investigación que trabajamos básicamente en inteligencia artificial, en todas estas áreas de impacto, en las que se encuentra medio ambiente. Y voy muy rápido aquí, solo para mostrarles este slide, para que tengan una idea. Todo lo que está en verde son los nombres de los equipos que trabajan en algunas de estas líneas que están relacionadas con digamos, las ciencias digitales, ciencias y tecnologías digitales, y en particular también la inteligencia artificial aplicadas al medio ambiente, ¿ya? Y en INRIA también en Chile, independientemente, justamente haciendo un zoom en la parte de Green Computing, en la parte de como un subconjunto del área de medio ambiente, o sea, tenemos varios proyectos en andamiento, que es de Green AI, en particular, en el que, por ejemplo, el CMM se ha unido recientemente como un colaborador. Empezaremos a colaborar, me imagino, pronto. Y luego en el área de medio ambiente tenemos otros proyectos que tienen que ver más, pues esto como lo que va a contar Alejandro probablemente ahora, con la biodiversidad y la relación de la biodiversidad y la inteligencia artificial con el océano, con el medio ambiente, etcétera, y también otros proyectos que tenemos en agricultura también en este video. Entonces la idea, justamente, solo para concluir, bueno, no se trata solamente claramente de resolver, de usar la inteligencia artificial para resolver problemas grandes en toda esta área de energía verde, digamos. Justamente también se trata de intentar tener un approach también a la complejidad, a la calidad también de los datos que se plantean en el fondo en esta área como una estrategia para tratar con algoritmos que sean ecológicamente también eficientes y que no se encuentren actualmente en el estado del arte. Y por lo tanto una buena práctica, que es algo que nosotros venimos también fomentando en todas las instancias que tenemos, es realmente será pues informar, por ejemplo, la curva, o sea, del presupuesto, el costo en el fondo, y la precisión. También, o sea, esta relación en el fondo precisión-costo, para que se muestre también cuánta energía debe usarse para lograr los resultados. O sea, no basta con liberar el dataset, no basta con liberar el método open source para probar su replicabilidad. O sea, hace falta también liberar, pues en el fondo, pues el estudio que demuestre la curva esta de costo-precisión. Y esto en el fondo permitirá también a los investigadores avanzar más en el estado del arte en este sentido, para poder tomar decisiones más sabias, por ejemplo, en la selección de modelos, en la estabilidad, en el fondo diferentes enfoques, en el fondo también como para potenciar el reuso de modelos, esto que comentaba antes, entrenados, y en este sentido claramente esto se aplica a medio ambiente, pero se aplica también a otras áreas, ¿ya? Entonces Chile ahora mismo, bueno, es un laboratorio perfecto también para esto, y solo te quería también concluir comentando pues aquí un poco esto que tiene que ver con el Green Return, o sea, estamos todos ahora todos enfrascados pensando en el COVID. Yo no soy yo la que va a hablar de COVID hoy, justamente estamos aquí para hablar de otra cosa, pero post-COVID hay que pensar en que justamente el retorno que tenemos que tener es un retorno que tiene que llevarnos a una economía finalmente que sea una economía verde, ¿ya? Una economía verde que además implicará también más inversión en I+D, justamente para garantizar mecanismos de impacto y resiliencia también en este sentido. Por otro lado, hay que garantizar también un apoyo total, justamente definitivo, que garantice también la adopción en los sectores productivos de la inteligencia artificial. Esto justamente tiene que ir acompañado con una estrategia, que es una estrategia que es basada también en todo esto que he comentado antes, perdón si ha sido muy técnico, justamente con este acompañamiento más amigable con el medio ambiente, ¿ok? Que sea capaz de generar, bueno, impacto, pero menos impacto medioambiental, que garantice más resiliencia, más competitividad, etc. ¿ya? Y por tanto, que implique y que garantice que la impedancia esa que existe hoy, esa resistencia que existe a la adopción de la inteligencia artificial, social, digamos, también esto claramente puede contribuir y puede contribuir en el fondo también al retorno a verde hasta la normalidad. Entonces eso, muchas gracias. Creo que dejo el bastón aquí a mi colega Alejandro.
Muchas gracias, Nayat, por la presentación, de verdad, súper completa y un tema bastante interesante. Ahora, Alejandro, si puedes compartir tu pantalla, y Alejandro aplaude, así que muchas gracias. Recuerden que pueden enviar sus dudas a través del chat y nosotros las estamos juntando, han llegado varias. Y paso a presentar a Alejandro, que también tiene un extenso currículum. Alejandro, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, es doctor del Institut de Mathematics de Lumini de la Universidad de Aix-Marseille, y su tesis se centró en la teoría ergódica de los autómatas celulares y la teoría de la entropía local, en la dinámica topológica supervisada por François Blanchard. Un tema bien específico. Es profesor del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile y también es director del Centro de Movimiento Matemático de la Universidad de Chile. Entró ya hace algunos años al centro. Tiene un amplio currículum asociado a investigaciones asociadas a programas de Génova en Chile, colaboración internacional también, fue miembro joven de la Academia Chilena de Ciencias, y también durante su carrera profesional ha asumido diferentes responsabilidades científicas como presidente del Consejo Nacional de Ciencias de 2006-2008, del programa de cooperación chino-francesa ECOS-CONICET, y también fue director del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile. Y su trabajo en estimular la cooperación científica con Francia fue reconocido con la distinción de Chevalier de la Ordre Nationale du Mérite, que espero que haberlo pronunciado bien, en mayo del 2007. Así que, Alejandro, todo tuyo también el mando. Y recuerda bloquear la pantalla, por favor. Creo que estás muteado, Alejandro. Arriba debería aparecer la opción para desmutear. Ahí ya no estoy muteado, ¿sí? Ahí, súper bien. Gracias, Alejandro. No, lo que estaba diciendo es que mi inutilidad de la no inteligencia artificial, digamos, que me consume. Bueno, agradezco también al Ministerio de Ciencia, sobre todo a través de José, que me hizo la invitación, pero por supuesto a toda la división que está trabajando en estos temas de inteligencia artificial hace tanto tiempo. Me alegra como Nayat estar aquí compartiendo el foro con ella, diciendo cosas posiblemente bastante complementarias, pero convergentes a la vez. Como bien Nayat decía, estamos partiendo algunos desafíos en conjunto que tienen que ver con algo mucho menos ordenadito de lo que a uno le presenta la inteligencia artificial. Es tomar un problema tremendamente desafiante y casi megalomaníaco, diría yo, de la ciencia, y tratar de ver dónde en ese problema somos capaces de insertar inteligencia artificial. Estamos convencidos que vamos a poder insertarla, pero así como vamos a tener que insertar mucha matemática, muchas ideas de modelamiento, y como cualquier problema científico, digamos, vamos a tener que poner toda la tecnología moderna en poder aportar a la resolución de ese problema. Y cambié un poco el título de mi charla porque quiero hablar simplemente de lo que motiva, al menos personalmente, el título de la charla, que era Tara Magallanes, ¿no es cierto?, y cómo relacionar la biodiversidad con el clima. Yo diría que esa pregunta, que es tremendamente importante, pero a la vez tremendamente difícil de entender, ¿ah? Una federación del CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación francés, se constituyó hace 2 años, donde fuimos invitados, así como 20 centros en el mundo, para tratar de hacerse cargo de esa pregunta a través de este proyecto que se llama GOSEA, Global Ocean Systems Ecology and Evolution. Como les decía, algo tremendamente megalomaníaco, así como somos capaces de integrar el océano en un sistema dinámico global que sea capaz de hacerse cargo de la biodiversidad y de la evolución de la biodiversidad a través de esa dinámica. Yo soy externo a la oceanografía, pero cuando uno empieza a leer un poco y empieza a ver lo que ocurrió en la historia con muchos trabajos científicos, se da cuenta que ya desde el punto de vista de la experimentación y lo difícil que muchas veces es explorar el océano, esta pregunta, digamos, es un desafío en sí mismo entenderla, incluso tratar de unir las partes de la pregunta. Entonces, yo lo pongo como un ejemplo, digamos, de cómo podemos ser capaces de alcanzar los límites de lo que podemos hacer hoy día con la ciencia de datos, o la inteligencia artificial, o las matemáticas, o todo este desorden de técnicas que vamos a tener que ordenar en alguna manera interdisciplinaria para entender esa pregunta. Y yo prefiero ver la inteligencia artificial como algo mucho más desordenado, perdónenme ahí, José, algo que está en evolución y algo que, como muchas teorías, ¿no es cierto?, en el pasado, se tienen que ir ordenando en el tiempo. La inteligencia artificial, si bien es cierto, se definió hace muchos años, converger a lo que es inteligencia artificial, digamos, posiblemente
en la práctica todavía va a tomar algunos años más allá de que podamos hacer definiciones y definir técnicas, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este proyecto? Y a través de este proyecto quiere de a poco ir avanzando en algunas soluciones desde el modelamiento y desde la sorpresa que uno le dan el establecer relaciones desde la inteligencia artificial o la ciencia de los datos, la matemática, empieza a desarmar esta madeja que es tratar de hacer el océano, la dinámica del océano y todo lo que hay ahí y la relación con su medio ambiente un poquitito quizás más entendido. Entonces lo que queremos hacer es cuantificar y modelar la ecología y evolución de la masa biológica más importante de la Tierra, que es el plancton de los océanos. ¿Por qué el océano? La verdad, esta es la copia de mis amigos de Tara, que voy a mencionar un rato más allá, pero esencialmente, ya una mala, porque yo soy malo para el dibujo, pero esencialmente el océano es uno de los sistemas, ¿no es cierto?, dinámicos de la Tierra más importantes. ¿Sí? No voy a leer todo lo que está ahí, digamos, pero en particular el 50% del oxígeno que respiramos viene del océano, el 30% del CO2 que generamos nosotros como humanidad diario, absorbido por el océano, y desde el punto de vista de la biodiversidad, en cada litro de agua encontramos una cantidad de biodiversidad tremenda. Y al menos muchos organismos, y la mezcla de todos esos sistemas que están conviviendo es la que uno quiere entender. Y posiblemente desde la perspectiva de la oceanografía más biológica, es cómo introducir también todas las variables biológicas que ocurren en el océano en la discusión del cambio climático de una manera mucho más cuantitativa y entendida. No quiero decir con eso que no se entienda, solo quiero decir que es una de las variables que posiblemente menos se ha introducido en la discusión de cambio climático, y ahora que ya se empezó a introducir el océano como un elemento primordial de las COP, en particular este año el océano jugó un rol tremendamente importante, el poder ligar todos estos aspectos físicos, químicos, biológicos y dinámicos a la vez, ¿cierto?, tiene una tremenda importancia, y el océano es el sistema dinámico más grande, ¿no es cierto?, que nos rodea. Y desde el punto de vista de las matemáticas y de lo que nos llama a nosotros como motivación técnica, ¿no es cierto?, creemos que posiblemente estamos en un momento de la historia del desarrollo de las matemáticas y de la manera de medir, ¿no?, que estamos teniendo desde, ¿no es cierto?, desde que secuenciamos el genoma humano hasta hoy, después de 20 años, ¿no es cierto?, hemos sido capaces de medir desde lo más microscópico y modelarlo. Y por otro lado hemos sido capaces de hacer progresar los sistemas de cálculo, y a esos sistemas de cálculo le hemos puesto leyes matemáticas que reflejan los sistemas que estamos estudiando de manera cada vez más efectiva, y esa combinación, ¿no es cierto?, de esa ensalada, ¿no es cierto?, es la que nos hace creer fuertemente que algo podemos decir de este Global Ocean Systems Ecology and Evolution, ¿sí? Una gran pretensión que simplemente refleja el creer que hay algo que podemos hacer en los próximos 10 años para desarmar esa madeja. Para ponerlo un poco más concreto, ¿qué significa en términos de datos? ¿Sí? Esencialmente lo que quiere hacer el GO-SEA tiene que ver con mezclar macroescalas con microescalas de alguna manera virtuosa. ¿Sí? Es decir, por un lado, ¿no es cierto?, somos capaces de medir de manera muy fina y lo más importante, de manera bastante barata hoy día. Es decir, somos capaces de hacer expediciones que midan mucho los aspectos genómicos y ómicos del océano, es decir, sacar la biodiversidad, entender su ADN y mucho más que el ADN en una simple sacada de agua, ¿no es cierto?, o filtrada de agua. Por otro lado, somos capaces de mirar con microscopios tremendamente finos lo que está ocurriendo en el océano. Es decir, podemos ir a niveles microscópicos, voy a decir, de la célula. Y por otro lado, somos capaces posiblemente de entender la dinámica de las corrientes del océano y la podemos simular. Entonces, mezclar todas esas escalas es un gran desafío, y es el desafío que motiva a GO-SEA. ¿Y por qué se atreve GO-SEA? Y eso es una historia bonita que quiero contarle, y tiene que ver con este nombre Tara. Este barco Tara, que es una expedición, es una historia que nace hace un poco más de 10 años, por la idea de Eric Karsenty, que este caballero, ¿no es cierto?, aquí, canosito que estoy indicando, que siendo el director de l'INVL en Europa, si es que la historia que me contaron es así, ¿no es cierto?, espero no equivocarme, Eric estaba cerca de su jubilación y dijo: yo quiero hacer algo, ¿no es cierto?, para la humanidad que sea, no grandioso, pero que sea
que tenga el volumen que permita integrar toda la ciencia que conocemos hoy día, desde la biología, la ciencia de datos, la matemática, y se puso a buscar ese problema. Y cayó rápidamente en el océano, él es bretón, es decir, es de una zona en que todos son marineros, o muchos son marineros, empezó a entrar en relaciones con mucha gente y terminaron recibiendo este barco, que es un barco que tiene una historia para Chile interesante, porque fue un barco que se construyó para hacer expediciones en la Antártica. Después tuvo una historia de piratas, etc., hasta que terminó en las manos de una modista europea que es Agnes B., que se convenció rápidamente del proyecto de Eric de dar una vuelta al océano con un gran propósito científico, que es medirlo con toda la capacidad de medición que teníamos en ese momento. Hay que pensar que esto es cerca, un poco antes del 2009, el genoma humano se secuencia en los 2000, ¿sí? Fue un gran achievement, ¿no es cierto? Un gran resultado, que costó, no sé, 3 billones de dólares, si recuerdo bien. Hoy día cuesta, uno lo puede hacer el mismo por 3.000, 4.000, 5.000 dólares, va a depender del grado de fineza que uno quiere del genoma, pero más o menos cuesta eso. Eso quiere decir que en el año 2009, si uno calcula un poco cuánto costaba hacer estas expediciones, obviamente todavía eran expediciones caras, difíciles, y había que pensárselas mucho, y eso fue lo que hicieron. Juntaron un grupo de científicos que no les creían mucho al inicio, todo extraordinario, pero era difícil pensar que esta especie de megalomanía podía tener resultados, y además ciencia a muy largo plazo, donde esencialmente lo que se iba a hacer era recolectar datos durante muchos años para ver si después éramos capaces de comprender algo de lo que dije antes, que es más la consecuencia de estas expediciones. Eric, por supuesto, se ganó la medalla de oro del CNRS, es miembro de la Academia de Ciencias francesa, y su intuición ha hecho que, al menos en mi opinión, que el océano, al océano se le haya introducido la ciencia de datos de una manera, no sé cómo es, virtuosa y masiva, ¿sí? Es decir, yo diría que con las expediciones Tara, yo creo que todos entendimos, o muchos entendimos desde la matemática, que se podía hacer ciencia de datos del océano de manera razonable, masiva y a precio escalable. Entonces, ¿qué hicieron ellos durante estos 10 años? Todas estas expediciones, al menos estas expediciones, la expedición Tara Ocean, que es esta azul que está acá, que da una tremenda vuelta por el océano, y que fue muy bien pensada más desde el punto de vista de las corrientes. Aquí voy a hacer una digresión de la teoría ergódica. En general, cuando uno visita el océano, obviamente, aunque yo siga las corrientes, es muy difícil controlar el tiempo, y ellos fueron haciendo mediciones, ¿no es cierto?, a lo largo de este camino que estoy marcando, pero con algo en mente. En mente tenían que, en la medida que uno recorría bien el océano y seguía las corrientes, iba a poder transformar el espacio en tiempo, y si podía transformar el espacio en tiempo, no solo estaba haciendo ciencia de datos para descubrir patrones de los datos, lo que estaba haciendo era tratar de entender leyes físicas que a lo mejor están modelando el cambio de la biodiversidad a través de estas corrientes. Y ese es un pensamiento muy profundo de Eric, que se crió, yo diría, en la ciencia francesa y europea de la época de Prigogine, donde la integración de la física, la matemática, la termodinámica y las ideas que eran relativamente nuevas de la segunda mitad del siglo XX, digamos, las tenía muy frescas. Es decir, era una biología en que había que pensarse mucho la física también de los fenómenos. Bueno, y estas expediciones produjeron 250 estaciones, que esencialmente los datos se resumen en esta figura. ¿Qué hacía cada una de las estaciones en este barquito? Y voy a poner algunos precios, que cuesta 4.000, 5.000 dólares diarios hacerlo circular, y es importante ver el precio porque quiere decir que uno puede escalar estas expediciones de una manera muy interesante. No valen 30.000, ni 40.000, ni 100.000 dólares. En este barquito, digamos, bueno, no un barquito, algo más que un barquito, en esta embarcación, en cada estación, ¿no es cierto?, lo que buscaban era saturar de información esa estación en los primeros 1.000 metros de profundidad del océano, entre altitudes, la zona superficial, la zona, voy a decir, de profundidad de máximo de clorofila, y la zona mesopelágica. En el día, en la noche, con fotografías, voy a decir mucha, es decir, obtención de datos morfogenéticos, y también una cantidad impresionante de datos de medio ambiente, de manera de poder todos esos datos integrarlos y hacer un poco realidad esta idea de ver un océano global. Por supuesto, aquí están los satélites, que es un gran desafío, que en el mismo momento, ¿no es cierto?, que están ocurriendo las expediciones, está tomando datos, y también está sirviendo de sensor
a este punto del océano que se está visitando. ¿Sí? Con las 250 estaciones que visitaron, más o menos, ¿sí? en todos estos años de expediciones, posiblemente es la colección de datos más importante del océano, al menos de este estilo que se había creado. Obviamente complementado con otras expediciones oceanográficas, hoy día contamos con una cantidad de datos homogéneos del océano que nos permiten pensar que sí podemos modelar y sí podemos hacer ciencia de datos. No voy a leer los números, la verdad es que claro, cuando uno ha hecho genómica muchos años lo impresiona un poco, ¿sí? Tener 135 genomas humanos no parece mucho, ¿sí? Pero es la cantidad de datos más importante genómica que se tiene del océano. Y es interesante, por ejemplo, cuando uno va a ver las bacterias que sacaron del océano, el número de genes que aparecieron de las bacterias que habían visto en el océano saturaron rápidamente lo que uno podía ver. Algunos ejercicios que hizo un colaborador, Dante Travisani, que vi que estaba asistiendo, ¿no es cierto?, del Centro de Modelamiento hace pocos días, nos dimos cuenta también que otro tipo de señales biológicas, como los factores de transcripción asociados a bacterias, también se saturan en el océano. Es decir, el océano, una vez que uno hace estas exploraciones masivas de datos, rápidamente empieza a mostrar casi todo o mucho de lo que hemos visto, al menos a nivel bacteriano, en las bases de datos hasta ese momento. Entonces, uno de los inventarios más importantes del océano. Por otro lado, uno de los inventarios más integrados del océano, es decir, donde hay, ¿no es cierto?, imágenes, donde hay condiciones físico-químicas y hay genómica, y el desafío es cómo unimos esta información de manera de poder dar alguna luz de la relación, por ejemplo, la biodiversidad que hay en un punto del océano, sus condiciones físico-químicas, en particular la temperatura y asociada al cambio climático, las distintas bombas biológicas que funcionan en el océano. Por supuesto, toda esa información terminó siendo información libre que uno puede bajar para hacer experimentación científica. Pero lo más interesante, y ahí es donde me quiero centrar ahora en estos últimos minutos de mi exposición, es resolver alguna pregunta científica, ¿sí? Obviamente, después de tantos años circulando por el océano y publicando poco, de hecho, eso me decía Columban de Vargas, que le escribían poco hasta en el CNRS, había que producir resultados científicos. Hoy día, como decía antes, hay más de 400 papers asociados a estas expediciones, no solo hechos por el consorcio TARA, pero en ese momento había que ser capaz, ¿no es cierto?, de rentabilizar y mostrar que efectivamente esta colección de data tan homogénea y tan bien pensada, diría yo, de la superficie del océano, realmente nos permitía relacionar algo o integrar algo de la información que teníamos con algún fenómeno, ¿no? Y este es uno de los papers que a mí más me gusta de la expedición, que es el paper que comandó Leonel Guidi con Damián Evellar y otros colegas. Interesante porque Damián es alguien que viene del área del modelamiento, de la data. Leonel es un gran oceanógrafo de bombas de carbono. Y la pregunta que se hicieron es una de las grandes preguntas, ¿no es cierto?, del océano, es que soy capaz de integrar esta información metagenómica o genómica de la data del secuenciamiento que se hizo de la biodiversidad con las condiciones físico-químicas. No voy a decir cómo lo hicieron, pero esencialmente lo pudieron mezclar en una especie de red, que terminó con algo que a mí me parece tremendamente sorprendente, ¿sí? Con 51 genes que efectivamente predecían la exportación de carbono al 90%. Si eso tiene una aplicabilidad instantánea o si eso, digamos, ya nos está permitiendo hacer un sistema de inteligencia artificial que nos permita monitorear la bomba de carbono, yo diría que no era la pregunta y todavía no es la pregunta. Lo que sí dio señales es que después de haber partido de una masa tremendamente enredada de datos, sí fuimos capaces de generar estos marcadores, yo diría, abrió un camino para poder atreverse a darle mucho más, incluso racional científico, a algunas de las exploraciones de datos que se están haciendo para efectivamente terminar con marcadores robustos de algunas de estas condiciones físico-químicas que alteran el planeta. De hecho, hoy día hay un paper en Cell que salió en noviembre del año pasado, donde este mismo tipo de datos simulados a lo largo del océano nos permiten ver cómo cambiaría el océano si cambiamos el clima de las distintas partes del planeta. Ese es un tremendo resultado, por supuesto está lleno de desafíos, todavía lo que decía hace un rato antes,
En la medida que uno va recorriendo el océano hay satélites que están viendo estas imágenes, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo con la resolución que tienen los satélites hoy día, con el tipo de señal que son capaces de captar, es que somos capaces de integrarlo con lo que estamos viendo abajo en el agua, digamos, en su biodiversidad y en sus condiciones físico-químicas, para a lo mejor tener un sistema de rastreo con inteligencia artificial que no nos esté obligando siempre a estar midiendo la biología del océano, ¿no? Un poco menos frecuente. Y aquí quiero mostrar esta figura porque más que todo para ir terminando con las sorpresas que uno se encuentra cuando analiza datos y que dan un montón de pistas de que hay algo, ¿no es cierto? De que hay algo detrás de los datos que se puede transformar en información. Esta es una transparencia que hizo también Dante Travisani para un seminario de Tara que hicimos la semana pasada, donde esencialmente nosotros en cada estación definimos un vector de probabilidad de una cierta señal biológica que aparece en esas comunidades, en esa biodiversidad, y calculamos un vector que dice cuál es la probabilidad que cada una de estas señales esté presente, de una cierta manera, con mucho cálculo desde varios meses atrás, y nos preguntamos si esas señales, cuando las clasificábamos en funciones biológicas bien precisas ligadas al metabolismo, si esas señales, si esas probabilidades se relacionaban de alguna manera. Curiosamente, cuando las graficamos en varias combinaciones de funcionalidades biológicas, empezamos a ver estas rectas absurdas, ¿sí? Estas rectas que claramente son pura información, claramente no son un error de cálculo, y lo más interesante es que estos puntitos azules que estoy mostrando acá, que reflejan el fondo del mar, son datos que están en el fondo del mar, y los rojos y verdes más en la superficie del mar, claramente se separan, ¿sí? Eso es la ciencia de datos también, ¿sí? Es explorar con un rational matemático muy preciso, ¿ah?, algunos objetos y ver si ellos de alguna manera se van a comportar de una manera que nos va a permitir generar marcadores o generar alguna técnica que después nos va a hacer monitorear el océano, por ejemplo, ¿no? Y una última figura del mismo estilo que me gustó mucho porque es la pregunta obvia en el océano, tiene que ver con la temperatura, es un gradiente tremendamente estudiado. Entonces uno le gustaría saber si estos mismos vectores y estas estaciones, cómo se mueven con la temperatura, y para nuestra sorpresa, para poder integrar este vector de probabilidad en un solo número, usamos simplemente la entropía de Shannon, que típicamente, si uno lo piensa desde la perspectiva de los sistemas dinámicos y la teoría termodinámica, obviamente que está ligada a la temperatura, por eso que uno habla de entropía, ¿no es cierto?, en sistemas físicos casi. Hicimos ese cálculo inocente y nos dio esta especie de recta, ¿sí?, que efectivamente nos muestra que las estaciones de Tara, a través de este vector de probabilidades que simplemente está acumulando una señal biológica, la probabilidad de que ciertas señales biológicas aparezcan en las estaciones efectivamente reproduce el gradiente de temperatura a través de este número de entropía, ¿no es cierto?, tan mágico que domina la teoría de la información y la teoría de la inteligencia artificial, yo diría desde la época de Shannon, ¿no? Eso también es parte de lo que estamos haciendo y que yo diría que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo dijo José cuando hacía su presentación. Estamos obligados a crear técnicas, a imaginar, ¿no es cierto?, que hay objetos matemáticos que nos van a permitir crear algoritmos en la misma dirección también que decían allá, de a lo mejor algoritmos cada vez más verdes, para encontrar relaciones de datos que posiblemente, mirados de una manera inocente, nunca mostrarían, digamos, su información. Y quería terminar con este slide, que es la que motivó el título de mi charla, ¿no es cierto?, que es Tara Magallanes, decimos nosotros, porque va a pasar por Chile, es una expedición que está planificando Tara, que se llama la Misión Microbioma, que fue el nombre que es una combinación de varias expediciones, y que va, yo como chileno voy a decir, va a saldar una deuda con Chile que ocurrió con las expediciones Tara Ocean, ¿no es cierto?, donde las expediciones casi no se pararon en Chile, tomaron un par de puntitos en el sur, por aquí, cerca de Concepción, y tuvieron que partir. Esta es una expedición donde Chile va a tener un papel fundamental, donde al menos van a haber, no sé, Camila está en el público, 30, 40 estaciones, donde vamos a generar el mismo tipo de información en un montón de gradientes en las costas chilenas que se produjo en las expediciones anteriores, con la misma homogeneidad, con la misma profundidad genómica, de manera que vamos a poder integrar Chile, que es un laboratorio natural exquisito, ¿no es cierto?, para los estudios de biodiversidad y cambio climático. Lo vamos a poder integrar a lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos N años en las expediciones Tara y otras, ¿no?
y eso nos tiene muy contentos. Si es que el COVID lo permite, entonces vamos a estar navegando, no sé si yo, pero el buque va a estar navegando desde el 21 de diciembre en Punta Arenas hasta posiblemente fines de mayo en Iquique, para después terminar su travesía en una recolección nueva del Atlántico, lo que ya se hizo hace 5 o 6 años atrás. Así que Chile posiblemente desde fines de año, si es que la pandemia lo permite y permite que el barco zarpe desde Lorient en Francia en septiembre próximo, vamos a estar viendo la diversidad y saturando un poco las costas chilenas de este tipo de datos, en conjunto, por supuesto, con una serie de centros de excelencia de oceanografía a lo largo de Chile y, por supuesto, también con INRIA Chile, con el CMM, tratando de hacer ciencia de datos de esta información. Como les decía, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, un poco como la cabeza de un científico, no es todo tan ordenadito, pero al final hay ciertos patrones que aparecen y eso es lo que más nos alegra, digamos, de la ciencia de datos, que termina dando muchas veces soluciones, haciendo emerger fenómenos que nunca nos hubiésemos imaginado. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación súper interesante del trabajo que se puede hacer en las mismas costas chilenas. Ahora tenemos alrededor de 23 minutos para hacer preguntas. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Nos han llegado varias preguntas por interno. Primero vamos a ver quiénes quieren hacer su pregunta levantando la mano. Ahí tenemos a Simón Castillo, que le vamos a dar la palabra, y puede hacer la pregunta directamente a los expositores y ustedes ahí contestan de acuerdo a lo que corresponda. Simón, te voy a dar la palabra. Bien, gracias a los dos presentadores por su charla muy interesante. Mi pregunta es más bien para Alejandro. Uno de los desafíos que presenta un poco el desarrollo de arquitectura de inteligencia artificial, básicamente tratar de predecir patrones cuyas variables no son del todo seguras, es decir, están tratando de predecir cosas que por ahí no son del todo deterministas. ¿Cómo la inteligencia artificial puede abordar esos desafíos, por ejemplo, en un contexto del cambio climático donde no conocemos a ciencia cierta cuáles van a ser las variantes climáticas en determinado tiempo? Es una excelente pregunta. No lo puse, pero efectivamente es una de las preguntas que se está haciendo TAR hace años. Y la manera como lo está enfocando es lo que yo decía hace un rato, es buscando algunas leyes. Es decir, definitivamente, hay un paper muy lindo que sometió el grupo de TARA, liderado por Daniele Giudicone hace pocos meses, donde esta idea, ¿no es cierto?, de seguir las corrientes y tratar de transformar el espacio en tiempo, que es la base, ¿no es cierto?, del teorema ergódico, voy a decir, o la base de la termodinámica, les terminó dando en una escala de tiempo relativamente breve, de 1 año y medio, 2 años, leyes que relacionan efectivamente la temperatura con los cambios de la biodiversidad. Y yo diría que ese es un poco el desafío que ellos se han ido dando. Y de nuevo, con intuiciones, modelando un poco los datos y dándose cuenta cuáles eran las variables que iban a llegar a esa ley. Yo diría que eso es la manera como ellos lo están tratando de hacer. Yo no sé cuál es la respuesta, nosotros estamos explorando mucho. Ahora, yo creo que existen leyes igual. Es decir, y ahí reivindico un poco la parte más probabilista del análisis de datos y de la inteligencia artificial, digamos. Uno termina, cuando observa, termina encontrando leyes de comportamiento que uno después puede reproducir, y posiblemente te transforman las técnicas de datos en técnicas mucho más green, porque las entiendes y las puedes casi programar. Pero para eso, bueno, en el océano no hay una saturación de datos tan grande como para poder decir estas son las leyes, pero bueno, el grupo de Daniele es un paper muy, muy lindo. Yo diría la primera vez que se encuentra esa relación tan clara de la variación de la biodiversidad. Por otro lado, los ecólogos teóricos tienen ideas, ¿sí? Hay ideas de los últimos 10 años, no sé, o menos, que yo creo que son aplicables al océano y hay que hacerlas interactuar, digamos, es decir, las ideas, voy a decir, de ecología teórica y de inteligencia artificial en ese dato, hay que hacerlas interactuar para poder un poco ir saltando esa incerteza. Así, yo no creo que vaya a ser la ciencia de datos sola y sus patrones la que va a resolver estas preguntas. Vamos a tener que hacer teoría también del océano y imaginar, ¿no es cierto?, cuáles son esas leyes que pueden estar, o esas macro leyes, ¿no es cierto?,
que nos pueden ayudar a entender también esos datos. Muchas gracias por la pregunta, Simón. No sé si hay alguna otra persona que quiera levantar la mano y decir su pregunta y a voz, si no pasamos a leer algunas preguntas que nos llegaron del público. Al parecer no. Así que recuerden que pueden animarse también a hacer la pregunta como le hizo Simón. Una pregunta, yo creo que es para todos los expositores, y ahí pueden dar su opinión al respecto, es de Raúl Escobar. Él pregunta, ¿cuál sería el camino para desarrollar la inteligencia artificial a nivel de carreras técnicas de nivel superior y el nivel recomendado al que se debe aspirar? Más que nada como asociar al capital humano avanzado. ¿Cuál es su opinión, la opinión de los expertos acerca de eso? Ahí no sé si ¿quién quiere empezar? ¿Alejandro, Nayat o Creo que Antonio? la Nayat debe saber más que yo. Yo creo, te iba a Dale, decir Nayat. justo Alejandro, que yo creo que mejor que tienes el contexto chileno, que empieces por ahí y luego yo lo coloco con el contexto más internacional, si parece. Sí, la verdad no sé. No sé si tengo el contexto chileno. Lo que sí creo yo que la inteligencia artificial, es decir, no vista como un producto final, sino como una combinación de ideas, ¿no es cierto? Yo creo que se puede entregar desde cuando uno es niño, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial o el análisis de datos, el modelamiento, es como entender por qué aparece la luz, ¿no es cierto? En el colegio le enseñan por qué una ampolleta produce, es decir, se prende. Yo creo que vamos a tener que cambiar un poco los paradigmas de aprendizaje, vamos a tener que saber más matemática, más computación, y eso yo creo que va a simplificar un poco el camino para sobre todo integrar paradigmas que uno lo hacen pensar de una manera distinta para la inteligencia artificial o la ciencia de datos, ¿no? Y después hay objetos precisos, creo yo, es decir, posiblemente integrar un poco lo que significa analizar datos. Yo creo que es algo que se puede entregar a muchos niveles, ¿sí? Y analizar datos no es solo técnica, estadística, sofisticada, es tener un reflejo para ordenar datos, es tener un reflejo para entender qué significa que un dato esté relacionado con otro, y a partir de eso producir soluciones. Me fui por la rama, yo lo reconozco, pero porque es una pregunta difícil, ¿sí? Es una pregunta difícil no solo para la formación técnica, también para la formación universitaria. La formación universitaria chilena no está saturada de inteligencia artificial, todo lo contrario. Es decir, yo que trabajo más con biólogos, es decir, es muy difícil que un biólogo en su currículum tenga técnicas de inteligencia artificial. Es decir, a lo mejor va a ser más fácil en la enseñanza técnica, convencerse que eso es crucial para el desarrollo de ciertas carreras. Y solo por complementarte, Alejandro, coincido plenamente con esto de la formación justamente y de crear el pensamiento abstracto desde que justamente en una educación bastante temprana, ¿ya? Pero justamente hay que enseñar también a la sociedad a usar inteligencia artificial, el hecho de cómo usarlo de la misma también forma que de alguna manera usamos en algún minuto el fuego, los automóviles, etc. O sea, la inteligencia artificial tiene que convertirse pues, en una herramienta segura de resolución de problemas, ¿vale? Yo creo que esto es importante. Y para que esta opción sea real, esto coincido contigo en que tiene que empezar desde temprano, justo a partir del Programa Nacional de Inteligencia Artificial de Francia, justamente todos los currículum de las escuelas primarias están siendo cambiados para introducir módulos realmente de inteligencia artificial que se puedan ir enseñando de manera temprana, ¿no? Entonces, por otro lado, también está la parte esta de la inteligencia artificial también como una disciplina probablemente más horizontal, que también se aplica a todos los sectores, digamos, sectores o áreas de investigación, otras más verticales o más específicas, digamos. Entonces, probablemente todas las carreras pueden también tener una formación o tener un espacio de formación, digamos, traslacional en el que también se adquieran estos conocimientos de base que les permitan, de nuevo, de modo herramienta. Esto no quiere decir que los biólogos se tengan que convertir en cientistas de la computación. Esto no quiere decir que los astrónomos tengan que ser
no es la idea justamente no es esa, la idea es que adquieran conocimientos para que justamente puedan colaborar, en el fondo probablemente pues en grupos más interdisciplinares donde puedan haber pues esto, expertos que puedan ir en un nivel muy profundo de la ciencia de la conducción y de la inteligencia artificial, acompañado de entonces estos expertos más de dominio, que con un conocimiento también del área pues puedan avanzar de conjunto. Entonces yo creo que hay que verlo también en todos los sentidos. Y yo para complementar muy en breve también, o sea, coincido totalmente con lo que plantean Nayat y Alejandro, y una de las cosas del cómo estamos empezando a verlo en la política, en particular la formación técnico-profesional, es que estamos en el fondo en una mesa transversal donde hay CFT, tanto privados como los estatales, donde está el Mineduc, donde está Corfo y otros actores, con los que estamos conversando precisamente el cómo incorporamos los conocimientos de inteligencia artificial en forma transversal, no como construir una carrera de inteligencia artificial técnica, sino más bien como todos los técnicos pueden tener nociones básicas, porque también se van a ver enfrentados muchas veces a interactuar con algoritmos o a tener como una cierta relación con tecnologías que incorporan inteligencia artificial, y en eso es importante que tengan ciertas nociones. Eso es algo que va a partir a distintos niveles hoy día, pero ojalá, y ahí yo coincido plenamente, ojalá el día de mañana y ojalá lo antes posible tengamos esto desde lo más chicos posible, y como que la noción de inteligencia artificial, y no solo la parte técnica o la parte del pensamiento computacional, sino también las implicancias éticas y sociales, lo que por ejemplo habló Nayat de su relación con el medio ambiente, que no es llegar y tirar un algoritmo y entrenarlo, sino que tiene consecuencias. En ese sentido creo que es súper importante que eso parta desde el nivel más bajo posible, y es algo que estamos poniendo un énfasis especial en la política. Muchas gracias a los tres expositores. Ahora viene una pregunta, yo creo que está más dirigida a Nayat, pero también pueden complementar Alejandro y José Antonio. Es de Denis Morón, creo que es el apellido. Y son dos. La primera tiene que ver con si el desarrollo de blockchain es más extensivo en el uso en energía que la inteligencia artificial. O sea, si es que blockchain usa más energía, usa más energía. Y la segunda es, ¿cuál es el límite que ven los expertos con el desarrollo de la transformación digital, inteligencia artificial, blockchain, machine learning, big data, etcétera, en relación al uso de recursos, emisión de CO2 y uso de energía eléctrica? ¿Cómo se enfrentarán estas restricciones? Ahí, Nayat, te dejo la palabra. Bueno, yo creo que, no sé, y yo creo que Guridi comentó algo de alguna estimación que hay por ahí de que justamente, bueno, estas técnicas combinadas con blockchain, etcétera, pues tienden también a consumir más energía, pero esto, bueno, es probablemente más intangible justamente como el propio blockchain, y entonces tiene que ver menos, entonces depende en el fondo de la aplicación, ¿ya? Entonces, pero sí, hay grandes estimaciones. No sabría decirte ahora mismo las referencias exactas estas de las estimaciones de otro tipo en particular para blockchain, pero seguramente esto va a depender de la aplicación, ¿ya? Por otro lado, con relación a la segunda pregunta, y que comentabas cómo se podía en el fondo avanzar, ¿no? En el fondo en la industria tecnológica, si entendí bien la pregunta, hacia una industria que respete, hacia una industria sustentable en el fondo, digamos. Exacto. Y sí, probablemente tiene que haber un pacto, ¿ya? En este sentido, tiene que para empezar a haber transparencia, y nosotros en particular estamos trabajando junto con la ACTI, justamente para promover algo del estilo, o sea, porque las empresas de tecnología, si bien de la misma manera que hacen estos statements relacionados con la ética, y no basta hacer un statement relacionado con la ética y con la transparencia de sus datos, también hace falta que sean capaces de, en un modelo de colaboración de nuevo y de sustentabilidad, comprometerse a colaborar, no solo también liberando datos que puedan servir para la investigación, etcétera, el open science, en ese modelo más colaborativo, pero también, por ejemplo, podemos hablar de proveedores, y no vamos tan lejos, ¿no?
de servicios de computación en la nube, que deberían, por ejemplo, hacer transparente dónde están también sus instalaciones, por ejemplo, de dónde viene su energía, con qué fuente, en fin. Y así, o sea, yo creo que esto se le aplica en particular a la industria de la tecnología, pero se le aplica también a toda industria que usa también la tecnología como un servicio, ¿ya? Entonces yo creo que no hay dudas de que hay que avanzar en este pacto de la transparencia, en este pacto de la colaboración, en este pacto de la sustentabilidad, ¿ya? Y todavía no hay una convergencia en términos de métricas de cómo podemos medir, ¿ya?, el consumo, y hay varias investigaciones, todavía esto es una línea abierta de investigación, aún lo es para consumos de infraestructura y lo es también para inteligencia artificial. De hecho, yo no lo puse aquí, pero en otros de mis presentaciones, cuando he tocado esto de Green AI en particular, hay algunas propuestas de métricas concretas, ¿ya?, para el particular de los entrenamientos de modelos y todo esto que se pueden también usar. Entonces hay que converger probablemente en la medida en que todos colaboremos en este sentido, se avanzará también en el estado del arte a converger a métricas que luego se puedan transferir a la industria y que sean métricas en el fondo adoptadas, ¿no?, que permitan en el fondo la transparencia del uso y el consumo de todas estas técnicas, infraestructuras, etc. Muchas gracias, Nayat, por la respuesta y súper completa igual. Y ahora una pregunta a los tres expositores, también que llegó, que está relacionada con el cambio climático. Yo también insto a José Antonio que nos ayude a contestarla. Ya que estos webinars están basados para poder generar discusión, conocimiento de la inteligencia artificial a la población en general, que no sea solamente tema de científicos o de modeladores, ¿cómo creen ustedes que la política de inteligencia artificial, que está llevando a cabo ahora el Ministerio de Ciencia, debería abarcar la relación que hay entre inteligencia artificial y cambio climático? ¿Podría ayudar? ¿De qué manera se debería abordar? Ahí también proponer, ¿podría ser un eje, por ejemplo? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Ahí tal vez Alejandro primero y después pasamos a Nayat. Tiene una respuesta interesada, ¿no? De Financian Tara, ¿no? A ver, yo creo que ¿cómo se relaciona una política de ministerio para ligar ciencias, digamos, interdisciplinariamente? Yo diría que es creyendo en la ciencia interdisciplinaria, profundamente. Muchas veces cuando uno habla de la inteligencia artificial, uno como que se centra en los primeros puntos que yo creo que José mencionaba en su exposición, ¿no? Y se nos olvidan los últimos puntos que dicen que para llegar a eso hay que construir la ciencia interdisciplinaria, hay que tener buena matemática, hay que tener un buen centro de cálculo, por ejemplo, hay que tener, no sé, ese centro de cálculo tiene que consumir mucha energía, a lo mejor, no sé, hay un montón de aspectos importantes. Yo diría que haciendo una ley de inteligencia artificial bien multidisciplinaria. No sé cómo, lo voy a responder de esa manera. Es decir, el problema del cambio climático y el IA es porque uno quiere introducir en una ciencia que está relativamente establecida, no sé, la ciencia del clima, quiere introducir elementos de otras ciencias porque uno cree que esa relación más virtuosa va a permitir entender un poco mejor el problema. Entonces yo diría que haciendo una ley de inteligencia artificial que sea mucho más interdisciplinaria, que permita la interdisciplina, donde cada parte aporta y no solo el nombre propio de lo que uno está estudiando, ¿sí? Es cosa, no sé, por ejemplo, si uno piensa en la astroinformática, hoy día los pasos grandes de la astroinformática están dados, ¿no es cierto?, por la capacidad, por ejemplo, de simular leyes físicas, es decir, con deep learning, por ejemplo, manteniendo, es decir, respetando el hamiltoniano, no sé, hay un montón de palabras técnicas que uno puede mencionar, usando cálculo de alto rendimiento a escala inteligente, teniendo programas de alerta astronómica. Si uno pensara la astronomía solo desde el fenómeno astronómico, posiblemente uno no podría desarrollarla de manera moderna. Esa es mi opinión personal. Y yo diría que para mí eso es una ley, cualquier ley, pero una ley de inteligencia artificial, entendiendo la inteligencia artificial como no una herramienta en sí misma, sino una herramienta que va a estar inserta en la sociedad, tiene que ser una ley interdisciplinaria.
en sí misma, donde todos los aspectos y no solo los nombres propios tienen entrada. Nayat, Y yo dale. por complementar, sí, gracias. Y yo, solo por complementar, yo creo que también la ley, un poco potenciando y complementando Alejandro, está claro que estamos en un momento en que la inteligencia artificial en particular tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto de las naciones. Está súper calculado, ¿no? Digamos, y estimado. Entonces, en el fondo, avanzar en la inteligencia artificial necesita una visión que sea también proteger, digamos, la soberanía en mi opinión, también de cada país, ¿no? Entonces, por tanto, esta historia Made in Chile, yo creo que hay que recuperarla. Y hay que intentar invertir y que la ley consiga invertir en ideas, en desafíos propios que impacten realmente en el país y que salgan desde la necesidad del país. Y por otro lado, tiene que fomentar en el fondo estos propios desafíos, etcétera, pues esto fomenta la creatividad, la interdisciplinaridad, o sea, en el fondo desafíos que son transversales. Y por último, yo creo que hay que invertir en personas, ¿no? Hay que invertir en formación. O sea, yo creo que esto es como la base esencial de todo lo que estamos viendo. Y yo quizás complementar muy poquito y tomando mucho las palabras de Alejandro y Nayat, como yo creo que yo comparto mucho con Alejandro el hecho de que esta investigación tiene que ser interdisciplinaria y al final como los límites de las disciplinas son cada vez más difusos en estos temas y precisamente al tener la inteligencia artificial que uno ve como permea distintas áreas es muy difícil separarlas después. Porque al final es una herramienta que de distintas formas afecta a distintos aspectos de la vida cotidiana o de la investigación, etc. Y ahí también, entonces, como yo creo que lo que tenemos que hacer el esfuerzo ahí, como en la construcción de la política, y ahí nos sirve esta instancia, poder conocer distintas visiones e iniciativas, por ejemplo, es lo que toda la línea que está viendo INRIA y que está investigando de Green AI y cómo tenemos esas métricas, esa es una manera en que podemos empezar a trabajar en cómo puede ser más responsable o cómo o monitorear muy de cerca cómo se van a desarrollar estos algoritmos que son más adaptativos, que intentan en el fondo ser más eficientes y adaptarse a la complejidad de los problemas, etc. Entonces el poder mirar eso de cerca y como fomentar eso y acá yo creo que también es súper importante, sin regulaciones que puedan asfixiar antes de que exista el desarrollo, yo creo que es muy importante para poder avanzar en esa línea. Muchas gracias a los tres y ahora, ya que hay una mano levantada, esta va a ser la última pregunta y les agradecemos mucho a todos su participación. Simón, voy a darte el audio para que puedas hacernos la pregunta. Súper, gracias. Sorry por monopolizar las preguntas, pero no, justamente la misma idea que estaban comentando recién. Yo creo que es interesante el hecho de que estamos hablando de una política de inteligencia artificial, sin embargo hemos estado hablando solamente de investigación que sea interdisciplinaria, y creo que es un salto que no es obvio. Creo que es necesario que si desarrollamos una política que sea inteligencia artificial, que sea realmente interpolítica, por así decirlo, que sea interministerial, no sea solamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Porque si no nos vamos a enfrentar a los mismos problemas que hemos estado enfrentando en otra área, en medio ambiente, por ejemplo. Estamos desacoplando medio ambiente de salud cuando el fenómeno es uno solo. Entonces yo creo que para abordar los problemas del presente, como estamos tan claros hoy en día, y del futuro, tenemos que pensar en políticas que sean intersectoriales, por así decirlo. Creo que tenemos que dejar ahí la mala usanza de empezar a compartimentalizar los fenómenos, porque los fenómenos no son compartimentalizados en senso estricto, sino que son más bien complejos en sí mismos. Eso era un comentario, no más que una pregunta. Gracias a los expositores. No, fantástico, Simón, y muchas gracias. Dale, José Antonio. Solo como brevemente, o sea, agradezco mucho el comentario, Simón, y quizás cada vez hago más corta la presentación del principio, pero un poco el espíritu, dado Ministerio Nuevo, que estamos como entrando y encajándonos dentro de todo, estamos tratando de hacer ese esfuerzo de hacer una coordinación mucho más interministerial, y la mesa, o sea, hoy día la política de inteligencia artificial tiene una mesa interministerial en la que hay 14 entre ministerios y servicios, tenemos un delegado en el fondo en cada uno de los ministerios que pueda proveer insumos a la política, y en ese sentido
necesitamos y sabemos que se tiene que articular primero con otras políticas como la política de datos, que está en otro ministerio, o la política de ciberseguridad, que está en otro ministerio. Entonces, primero, no tiene ningún sentido que no conversen, y hemos hecho el esfuerzo de que conversen. Y segundo, estamos haciendo el esfuerzo de catastrar qué es lo que está haciendo cada ministerio relacionado a inteligencia artificial, un poco para abandonar la lógica de los silos y tener un poco la mirada completa de quiénes se están relacionando con la tecnología, y a partir de eso, cuáles son los comentarios que puede entregar cada uno, que tiene que decirnos energía, y que en el fondo tiene mucho que decir en esto, que tiene que decir medio ambiente, y en ese sentido del análisis hay un comité de expertos, que es un comité interdisciplinario, también está el comité interministerial, y precisamente la idea de abrir un poco la política y tener las mesas autoconvocadas es que nos lleguen los insumos de la mayor cantidad de actores posible, como para poder nosotros hacer la articulación como ministerio. Entonces, agradezco mucho el comentario para poder agregar eso que no lo había dicho en la presentación. Entonces, con eso, estando en el tiempo ya, cerramos este webinar. Muchísimas gracias por la participación. Tuvimos alrededor de 100 personas conectadas. Nayat, Alejandro, muchísimas gracias también por su tiempo y por la respuesta a las preguntas que hizo el público. Y lo esperamos para el próximo martes, a la misma hora, el mismo link, donde vamos a estar viendo ahí otro tema interesante. Y es el último de la serie de webinars de inteligencia artificial. Así que lo esperamos. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias. Hasta luego.